buenas a todos, chicos. Volvemos a la temática de películas y series y en esta ocasión toca hablaros de la segunda temporada de Arcane. La semana pasada os hablé de la primera temporada, os la analicé también, ¿no? Os hice un buen resumen sobre la primera temporada, desglosando, pues bueno, todas las cosas que me parecían absolutamente increíbles y por las que esta serie me parece una de las mejores de la historia, ¿no? Sí que es verdad que la he visto muy recientemente, que la tengo calentita, pero vamos, sé que mi opinión no va a cambiar, porque la calidad audiovisual de esta serie, vamos, merece mención aparte, totalmente. O sea, es una completa locura, ¿no? Y bueno, y hoy pues nos vamos a centrar en esta segunda temporada que por desgracia es la última, ¿no? Bueno, esta serie pues solo ha tenido dos temporadas, ¿no? A diferencia de la gran cantidad de series, ¿no? Que podemos tener en las plataformas de streaming, que no paran de haber temporadas, ¿no? Y que bueno, que lo normal, pues mínimo hacer tres, ¿no? Suele ser lo normal, ¿no? En las series, pero bueno, en este caso solo tenemos dos temporadas, ¿no? Querían hacerla así, pues cerradita, ¿no? Y contar la historia que querían contar. Aunque bueno, sí que es verdad que con esta segunda temporada se puede intuir que alguna temporadita más sí que les hubiera hecho falta. Y no sé si a lo mejor por el tema económico, ¿no? Debido a la gran cantidad económica, ¿no? Que ha supuesto esta serie, ¿no? Para Netflix, ¿no? La gran cantidad económica que ha tenido que desembolsar Netflix, ¿no? Para llevar esta serie adelante, ya que es la serie de animación más cara de la historia, pues que a lo mejor eso ha sido lo que les ha impedido seguir, ¿no? Haciendo más temporadas. Porque bueno, chicos, sí que es verdad que esta segunda temporada también me parece increíble como la primera temporada, es mucho más ambiciosa, ¿no? En cuanto al argumento, en cuanto a los temas que quiere explorar, pero sí que es verdad que abarca tantas cosas que en algunas de ellas hubiera sido necesario, al menos desde mi punto de vista, haberlas, eh, haberlas utilizado pues de una manera más pausada, ¿no? Haber profundizado en alguna trama eh, pues eso, para que al espectador hubiera podido tener esa sensación de más, pues de más empaque, ¿no? Con algunas tramas que sí que fue la sensación que a uno le deja la primera temporada, ¿no? La primera temporada te deja como una sensación mucho más redonda, ¿no? Como más cerradita y mucho mejor empaquetada, ¿no? Que está todo súper bien hilado y súper bien cerrado, ¿no? En la segunda temporada está muy bien, ya os digo, pero sí que es verdad que, claro, quiere abarcar tanto que con alguna cosa, pues a lo mejor puede uno tener la sensación de precipitación, ¿no? Como de Deus Ex Machina o de quererlo cerrar rápido, ¿no? Alguna trama o alguna cosa. Pero bueno, chicos, aún así, ese es el único pero que le puedo poner a la segunda temporada. Porque me parece un escándalo igual a nivel visual. Tiene un estilo visual un pelín distinto a la primera temporada. Pero la animación de verdad es que es lo mejor que se ha hecho, de verdad, chicos. Es que es de lo mejor que se ha hecho nunca, pero sin ningún tipo de duda, de verdad. O sea, no tengo problema en decirlo. Y además que la segunda temporada empieza justo donde acaba la primera, ¿no? Con el lío que provoca Jinx. Pero bueno, tampoco voy a meterme mucho en lo que es la propia trama, ¿no? Porque si no habéis visto lo que es la serie, ¿no? Si no habéis tenido todavía el placer de ver la serie, ¿no? O la segunda temporada, de verdad, chicos, corred de ir a verla porque de verdad que no os va a defraudar, pero para nada, para nada. Los personajes siguen evolucionando, ¿no? Igual, aquí también esta segunda temporada está dividida en tres actos, ¿no? Los tres primeros capítulos, los tres centrales y los tres finales. Y los personajes evolucionan increíblemente, porque claro, como os estoy diciendo que es el final de la serie, pues todo tiene que evolucionar increíblemente, ¿no? Y bueno, si os acordáis que en el vídeo anterior os dije, vamos, os di una pincelada sobre la madre de Mel Medarda, ¿no? De esta consejera. Pues sí, efectivamente, en esta segunda temporada se convierte se podría decir, sí, en la villana principal, aunque bueno, aquí hay como más de un foco, ¿no? Si bien en la primera temporada estaba bastante claro que el antagonista principal era Silco, ¿no?
en esta segunda temporada está un poco más dividida la cosa, pero se podría decir que Ambessa Bedarda, que es como se llama la madre de Mel Bedarda, Ambessa Bedarda, es la principal antagonista de esta segunda temporada, porque es ella la que en verdad está moviendo los hilos de una gran cantidad de sucesos, ¿no?, que ocurren. Pero bueno, me parece un personajazo. Ambessa Medarda efectivamente es la madre de Medarda, es la que la desterró de la familia, es la que está a cargo de Noxus, ¿no?, de esta nación que, como os comenté en el anterior vídeo, en el vídeo del análisis de la primera temporada, está incluso por encima de Piltover, ¿no? Es una nación muy tocha, muy experimentada, con un ejército de guerreros increíble, porque Ambessa Medarda es una líder nata, ¿no? No tiene piedad alguna, ¿no? Y para conseguir sus objetivos, si tiene que pisotear a cualquiera que esté enfrente, pues lo va a hacer, ¿no? Y bueno, tiene un ejército absolutamente de locos, ¿no? De locos. Su ejército de Noxus está bastante por encima de todo lo que podemos tener igual en Piltover. Y con Rictus, ¿no? Que Rictus es el general, ¿no? Es el segundo al mando de Ambessa y bueno, son un ejército absolutamente imparable. Pero bueno, conforme va pasando la temporada podemos ver que Ambessa también, o sea, es que de verdad es que me encanta esta serie, igual esta temporada, porque vemos que no todos los personajes son blanco y negro, sino que hay muchos grises, ¿no? Dentro de cada uno de los distintos personajes y podemos llegar a empatizar con ellos sobre por qué hacen cada cosa, ¿no? Sobre cuáles son sus motivos y el porqué de sus acciones, ¿no? Y con Ambessa Medarda nos puede pasar, porque si bien os estoy diciendo que se puede considerar como la antagonista principal de esta segunda temporada, que no tiene piedad, que es una bestia parda, ¿no? Y que va a arrasar con todo lo que esté en su paso, ¿no? Si es necesario. Pero también tiene sus motivos por los que uno puede empatizar con el personaje, porque como vemos a lo largo de la temporada, pues se añade otro elemento que es la Rosa Negra. Sí, chicos, y resulta que la Rosa Negra, pues es una facción de brujas, por así decirlo, de brujas, correspondiente a Noxus, que controlan los hilos de Noxus, ¿no? Desde las sombras, y son una facción muy poderosa, ¿no? De hechiceras, de eso, de magas, de brujas, que bueno, que la tienen a Ambessa Medarda pues muy cogida, ¿no? Muy cogida por todos los sitios, ¿no? Con el tema de su familia también y demás. Y Ambessa pues llega a Piltover con el objetivo de poder contrarrestar a la Rosa Negra, ¿no? De poder localizar pues un arma o una herramienta con la que poder combatir a la Rosa Negra, ya que ella misma de por sí, viendo lo poderosa que es, ¿no? Y con todo su ejército, no llega a ser rival para este entramado de brujas, ¿no? Porque tienen un nivel de poder, pues imaginaos, bastante más tocho al que pueda aspirar a Ambessa. Aunque ella sí que tiene una serie de runas, ¿no? Una serie de runas que son de otro tipo, no son como el Hextech, pero que tienen la capacidad de contrarrestar también un poquito, pues, toda esta magia, contrarrestar al Hextech y demás, y eso, pues, también la ayuda a poder sobrellevar, ¿no? También los conflictos. Pero bueno, lo que os hablo, o sea, Ambessa Medarda es un personaje increíble durante toda la segunda temporada, las relaciones que tiene, por ejemplo, con Caitlyn, ¿no? Cómo lleva a Caitlyn a donde la lleva. Pero bueno, tenemos también eso, la evolución de Caitlyn como personaje, debido a una serie de, como os estoy contando, de sucesos que ocurren, pues se hace la líder de Piltover con ayuda de Ambessa, ¿no? Ese odio que tiene hacia Jinx, ya sabéis, la antigua Powder, por lo que ocurre al final de la primera temporada y cómo empieza la segunda temporada, ¿no? Quiere ir a por ella a tope, la relación que tiene con Vi, Caitlyn, se profundiza mucho la relación que tienen ellas dos, se hace más intensa, la dicotomía que tiene Vi, ¿no? Con Jinx, porque ya se ha dado por vencida, porque ve que su hermana ha desaparecido, ¿no? Que Jinx
es la nueva Powder, ¿no? Porque Powder ya no existe, ya solo queda Jinx. Entonces Vi pues ya toma decisiones mucho más radicales contra su hermana, ¿no? Vamos, llegando hasta tal punto que incluso se une a los vigilantes, ¿no? O sea, algo que ella siempre había renegado, ¿no? Hacer, estar del lado de, pues bueno, de la gente que masacró a su familia, que masacró a sus padres y que siempre ha mirado, ¿no? Ha mirado por encima del hombro bueno, a todos los suyos, ¿no? A lo que era la ciudad subterránea de Zaun. Pues se llega a unir a los vigilantes junto con Caitlyn para dar caza a Jinx, ¿no? Y acabar con esto de una vez por todas. Luego la evolución que tienen los personajes de Jace y Victor durante la temporada también es asombrosa. Víctor pasa de ser un humano normal porque debido al cáncer pues ya la cosa no va para nada bien y el núcleo Hex le permite pues bueno evolucionar a otro ser, ¿no? Totalmente distinto, poco a poco, ¿no? Y él igual, Víctor es otro personaje que se podría decir que es el segundo antagonista de la temporada junto con Ambessa, pero también puedes empatizar perfectamente con Víctor. ¿Cuál él cree que es el final bueno, ¿no? El final necesario para que la maldad se purgue, ¿no? En Piltover. ¿Qué pasa? Pues bueno, que los actos, ¿no? La manera que tiene Víctor de proceder y de actuar, pues vemos que finalmente pues no es la mejor, ¿no? Y él tampoco es quien para tener el juicio absoluto sobre todo el mundo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, se hace un personaje totalmente distinto, muy evolucionado, ¿no? Sí, él sigue teniendo sus principios, pero evidentemente, como estoy diciendo, toda la serie de circunstancias que pasan en la serie, en la segunda temporada, pues hacen que él cambie y se le pueda llegar a ver como el antagonista complementario con Ambessa, que por cierto, hay una alianza entre ellos dos, ya que Ambessa considera a Víctor ese arma que os contaba al principio, pues esa manera de poder contrarrestar a la Rosa Negra, ¿no? En Noxus. O sea, para que veáis que el nivel de Víctor, sí, Víctor se va a convertir, pues, en un ser que trasciende a lo humano, ¿no? Tampoco os voy a decir mucho más, ¿no? Y con tintes muchas veces, tintes mesiánicos, tintes de Dios, ¿no? De deidad. Así que sí, sí, cambia muchísimo, ¿no? Pasar de ser ese tullido de la primera temporada, socio de Jace, ¿no? A lo que pasa a ser en esta segunda temporada. Hablando de Jace, igual tiene un cambio tremendo, ya que ocurre un suceso muy, 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 muy importante y muy relevante en esta segunda temporada, relacionado con, sí, chicos, con viajes en el tiempo y otros universos. O sea, imaginad, sí, por eso os digo que esta temporada eh, aspira a cotas mucho más altas que la primera temporada, es mucho más ambiciosa en los conceptos que maneja, ¿no? Y por eso hay veces que a lo mejor el público casual, o sea, yo por ejemplo, yo cuando la vi solo, no tuve ningún problema y lo pude seguir bien, sí que es verdad que como os comento hay alguna cosa que se te puede hacer como muy apresurada, pero luego por ejemplo la vi con mis padres, se la puse a mis padres y sí que es verdad que la conclusión a la que llegaron ellos es esa, que la primera temporada les resultó más fácil de seguir y mucho más redonda y en la segunda temporada hubo momentos que se perdieron, ¿no? Dentro de todos estos conceptos de la evolución de Víctor, del Hextech, del núcleo Hex, de los viajes en el tiempo, de otros universos, todo este tipo de cosas, pues ya a mis padres pues les costaba más seguirlo, ¿no? Y además siendo tan pocos episodios. Porque en nueve episodios ya tienes que terminar con toda la historia, ¿no? De cuajo, ya. Entonces, pues bueno, pero bueno, a mí todo lo referido a los otros universos, como Jace acaba en un universo en el que, bueno, pues todo se ha ido de madre y es a lo que el universo principal aspira a llegar, ¿no? Si todo sigue como está yendo, en nuestro universo, el universo principal de Arcane, ¿no? Donde hemos visto la primera temporada y donde estamos viendo la segunda temporada, pues tiene un final el cual sería el mismo al del universo al que Jace acaba llegando. Y bueno, él pasa por una serie de experiencias en las cuales le hacen
cambiar absolutamente y tener un objetivo muy claro, ¿no? Al final de la segunda temporada. Y además a nivel de aspecto físico también cambia mucho y mola muchísimo el diseño que acaba teniendo el personaje. Todos, Jinx también, ¿no? Jinx pasa por varias fases también a lo largo de esta temporada. Ella va muy a su rollo. Después del final de la primera temporada, ya la ciudad subterránea no tiene a Silco, entonces está a la deriva, ¿no? Los varones químicos son los que llevan ahora el control de la ciudad subterránea, pero claro, quedan solo 3 varones químicos y entre ellos se quieren disputar todos los territorios, pero Jinx va absolutamente a su bola, le da igual todo. Sevika, que como recordaréis era la segunda detrás de Silco, pues es la que negocia con los varones químicos para intentar, pues eso, llevar un orden, ¿no? en la ciudad subterránea. Y Jinx va a su bola y bueno, descubrimos a un nuevo personaje que se encuentra de forma muy fortuita con Jinx, que es una niña pequeña. Y bueno, y esta niña pequeña pues también va a tener mucha relevancia tanto para Jinx como en general en la temporada, ¿no? Con momentos muy, muy, muy bonitos que a Jinx le van a hacer recordar a cuando era Powder, ¿no? A su vida pasada, a cuando era Powder. Muchas cosas, de verdad, chicos, el personaje de Vander va a volver, y si bien os dije que en la primera temporada era un personaje muy maltratado, ¿no? O sea, muy, muy trágico, un personaje muy trágico, pues ya en la segunda temporada ya pasan totalmente el límite, ¿no? En cuanto a eso, porque el Singed, ¿no? El científico Singed, que tiene sus propios, también sus propios objetivos, pues utiliza a Vander para hacerle un monstruo absolutamente despiadado, ¿no? Al que llaman Warwick, al que se le llama Warwick, ¿no? Y resulta que es que le coge a él, ¿no? Conforme ya sabemos que Vander había muerto, ¿no? En el tercer episodio de la primera temporada, y él ya se había chutado Shimmer, ¿no? O sea que ya era un Vander 2.0, pues pasamos a la versión 3.0, la cual es muy macabra, ¿no? Porque Singed coge a ese Warwick y le mezcla con unos hombres lobos, o sea, no, con unos hombres lobos, no, con unos lobos, ¿no? Unos licántropos que hay que se ve en la serie, que porque a Singed te lo van mostrando como escena postcréditos, ¿no? En los primeros capítulos, ¿no? De esta segunda temporada. Y al final resulta que lo que hace es, pues eso, hacer una mezcla, hacerle a Vander una bestia parda, ¿no? Junto con estos lobos y demás, con el Shimmer, y le hace una bestia incontrolable, ¿no? Que solo responde a la sangre. Y bueno, de verdad, tenemos muchas escenas súper emotivas, de verdad, esta segunda temporada también, chicos, a partir del capítulo 5 de esta segunda temporada, del 5 al 9, de verdad, es una montaña rusa de emociones, pero escandalosa, escandalosa. Y bueno, más que montaña rusa, porque montaña rusa va de arriba a abajo, ¿no? Se podría decir que es... em, pues no sé, pues una escalera, pero a una velocidad vertiginosa, ¿no? Porque va hacia arriba, o sea, y las emociones que se tienen al final de cada capítulo, al menos yo las que experimenté a raíz del capítulo 5, o sea, todo el reencuentro que hay, sí, chicos, entre Vi, Jinx y Vander, junto con la pequeñita, la chica pequeñita que está con Jinx, ocurren muchas cosas que de verdad, unos planos, chicos, son unos planos que tiene la serie que son demenciales, de verdad, que es que son harina de otro costal, que es que son, de verdad, es que son de otra dimensión, absolutamente, ¿no? Eh, Luego es eso, todo lo que tiene que ver con la trama de Jace y Víctor, cómo acaba todo. El final es apoteósico, imaginaos, ¿no? Pues el último capítulo es una apoteosis absoluta, ¿no? Se junta todo tiene que acabar, todos los personajes. Evidentemente hay varias bajas. El final en verdad es bonito, o sea, a nivel general es bonito, ¿no? Porque al final, pues bueno, Piltover y Zaun acaban uniendo fuerzas y se acaban salvando, ¿no? De lo que ocurre al final de la temporada. Pero luego es eso, luego tenemos muchas emociones, mucha tristeza porque hay bajas de personajes. eh, Todo lo que tiene que ver con Mel y con su madre Ambessa también. Mel también pasa por un proceso muy importante relacionado con la Rosa Negra durante la segunda temporada.
y desbloquea también un poder inmenso, haciéndose también como una de las personajes más poderosas de la serie. Todo, chicos, de verdad, o sea, otro nivel, de verdad, otro nivel. Es que no me quiero, es eso, no quiero centrarme en, en cosas muy, en detalles muy específicos, porque como os dije en el anterior vídeo, os podría hacer un análisis exhaustivo de cada capítulo. Todo lo que tiene que ver con Echo, también donde acaban Echo y Heimerdinger, porque si bien Echo y Heimerdinger entran con Jace en el núcleo Hex, Jace, como os he comentado, va hacia un universo en el que todo está desolado y está destruido, pero es que en cambio Echo y Heimerdinger van hacia un universo donde todo está bien, donde Piltover y Zaun viven de manera armónica, ¿no? Todo es de color de rosa, ¿no? Con Powder siendo Powder, sin transformarse en Jinx, siendo Powder, y vemos esa, esa diferencia, ¿no? Que hay entre Powder y Jinx, ¿no? De qué hubiera sido si no hubieran ocurrido los sucesos traumáticos que vemos al final del tercer episodio de la primera temporada, cómo Powder seguiría siendo, pues, esa chica inocente, ¿no? Muy amable, muy noble, muy buena persona, con un corazón de oro, ¿no? Y el único suceso trágico que ocurre en este universo es que Vi muere, chicos, sí. Pero es que Vi muere durante el golpe que dan los protagonistas durante el primer episodio de la primera temporada de la serie, que dan Vi, Powder y los dos amigos, si bien os acordáis, Milo y Clavor, que por desgracia en la línea principal, vamos a decirlo así, en la línea principal, pues mueren, ¿no? Al final del tercer episodio en consecuencia de la granada de mono de Powder. Pues en este universo viven, viven absolutamente todos. Vive Vander, vive Silco, los dos son amigos y se reconciliaron. Vive el mentor de Echo también, muy amigo de Vander, que no me acuerdo ahora del nombre, lo siento mucho, chicos. Vive todo el mundo en armonía y el único suceso trágico fue que Vi murió durante la explosión del golpe, esa explosión de la gema de Hextech en la casa de Jace, ¿no? Pero es lo único malo. Y todo lo que pasa en ese universo, de verdad, es una obra maestra. El capítulo 7 es absolutamente demencial, porque sí que es verdad que previamente no te habían dado a entender que Echo y Jinx o Powder pudieran llegar a tener una relación sentimental, una relación más allá de la amistad. No te habían dado pie a ello y en un periodo de tiempo muy corto empatizas con ello totalmente y te metes de lleno en esa relación, ¿no? Y cómo acaba todo, ¿no? Y te destroza por dentro, te destroza absolutamente, ¿no? Cómo acaba todo lo que tiene que ver con Echo y ese universo alternativo, ya que él se podía haber quedado en ese universo alternativo, haber sido feliz con Powder y feliz con todo el mundo, porque todo el mundo, ¿no? Está vivo a excepción de Vi, pero él tiene que volver a la línea principal porque le necesitan, ¿no? Porque le necesitan y efectivamente Echo acaba siendo el héroe de la historia, porque si no llega a ser por Echo, los sucesos finales de la serie, ¿no? En los que Víctor tiene mucho que ver, pues bueno, hubieran sido muy traumáticos y muy trágicos, ¿no? Todo hubiera acabado muy mal y hubiera acabado como ese universo al que Jace va también, ¿no? Y bueno, pero es eso. Luego al final acaban volviendo a la línea temporal Echo y Jace, a la línea temporal principal, y ocurre pues eso, el pifostio final, ¿no? Que es el último capítulo, con muchas emociones de por medio, todos los personajes luciéndose. Echo también ayudando a Jinx porque acaba muy mal Jinx en cuanto a que ella quiere terminar con su propia vida. Y bueno, y el final de lo que es el propio capítulo, en el que están involucrados Vi, Powder y Jinx. O sea, Vi, perdonad, es que solamente de pensarlo me pongo Vi, Jinx y Vander. Ese final es de verdad, es desgarrador a todos los niveles. Aunque bueno, te dejan pistas de que el personaje de Jinx pueda seguir. No voy a decir absolutamente nada. Pueda seguir a su rollo, ¿no?
A pesar de que es un final muy, muy emotivo, muy, muy bonito, es súper bonito ese final, ¿no? Después de que durante toda la serie, durante todas las 2 temporadas, Vi haya estado protegiendo a Jinx. Y como aquí es Jinx la que pasa a proteger a Powder, ¿no? Pero, o sea, madre mía, Powder. A Vi. Perdonad, chicos, perdonad. Madre mía. A Vi. Pero de verdad, chicos, es una locura. Esta segunda temporada, ya os digo, es muchísimo más ambiciosa que la primera temporada. Y sí que es verdad que podemos ponerle esa pega de algunos sucesos que ocurren un poco de manera precipitada. Pero está muy bien a nivel audiovisual. Ya os digo que es de lo mejor que se ha hecho en la historia de la animación. Y la serie en su conjunto es de las mejores de la historia, pero sin ningún atisbo de duda. Así que bueno, chicos, eso es todo. No me... Es eso, no quiero explayarme más. Simplemente eso. Como conclusión, segunda temporada absolutamente increíble, explosiva a todos los niveles, ¿no? Con todos los personajes involucrados al máximo. Sigue cada uno de ellos teniendo su propia personalidad, su propio carácter, su propio aura. Todos y cada uno de los personajes tienen su momento. Y como bien os he dicho, puedes empatizar con todos y cada uno de ellos. Ningún personaje es blanco del todo o negro del todo. Todos se mueven en una escala de grises. Evidentemente hay personajes que están mucho más cerca del blanco y otros personajes que están mucho más cerca del negro. Pero todos se mueven en una escala de grises muy muy buena. Y eso es lo que le hace también a la serie muy especial, ¿no? Y muy única. Así que chicos, de verdad, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, que he tenido últimamente a nivel audiovisual, Arcane de Netflix, basada en el videojuego de League of Legends, ¿no? De ordenador, uno de los juegos más exitosos y más famosos que hay, ¿no? Aunque yo no lo he catado ni lo voy a catar. Y bueno, chicos, se sabe que va a haber más proyectos relacionados con el mundo de League of Legends, pero centrados en el mundo de Arcane ya no, así que bueno, se explorarán otras facciones, otras civilizaciones, ¿no? Seguramente que el personaje de Mel Medarda siga, ¿no? Incluso se puede hacer la próxima protagonista de uno de los próximos proyectos, ¿no? Relacionados con Noxus, sí, chicos, con la civilización de Noxus. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho como lo queráis llamar, este análisis, crítica, resumen de la segunda temporada de Arcane, que como bien os digo, tampoco os quiero destripar mucho más de lo que ya he hecho, porque de verdad merece muchísimo la pena verla, y si ya la habéis visto, pues comentad, de verdad, comentad todo lo que pensáis sobre esta segunda temporada, sobre la serie en general, sobre las 2 temporadas, si para vosotros os parece también una de las mejores piezas audiovisuales que se han hecho nunca, si por el contrario creéis que está sobrevalorada, si en verdad pensáis que tampoco está tan bien como lo puedo pensar yo, lo pueda pensar mucha otra gente, si veis que hay muchas otras series que están por encima, a nivel de animación también, comentad lo que queráis. Y de verdad, suscribiros al canal, dadle a la campanita y nada, nos vemos muy pronto, que tengáis una muy buena semana, un abrazo a todos y a cuidarse. Hasta luego.